toda potestad de las tinieblas y nos cubrimos con tu sangre. Salva, liberta, sana y restaura. Te lo suplico y te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y a todos los que ya de chiquita no los mirábamos, es un gusto, es un privilegio verlos. Dios los bendiga. El triunfo de Cristo en la cruz. Dígale al que está a la par suya, Cristo triunfó en la cruz. Fíjense que quiero que nosotros entendamos hoy algo bien importante de este capítulo 2. Primeramente, el apóstol le dice a los hermanos en Colosenses y les comienza a decir, ¿saben ustedes, hermanos, cómo estaban ustedes antes? ¿Cuál era la condición de ustedes, de vosotros, en el pasado? Pues la condición de nosotros, antes que Cristo nos limpiara, nos perdonara, nos redimiera con su sangre, ¿sabe? El apóstol Pablo señala algo tremendo que muchos predicadores ya no señalan ni exhortan con respecto a esta gran verdad. Yo quiero decirles que me pongan mucha atención, porque lo primero que Cristo, sin embargo, el primer triunfo de Cristo en la cruz fue, hermanos, que Él nos perdonó de nuestras iniquidades cuando creímos en Él. Amén. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo en la cruz? El apóstol Pedro señala una verdad bien gloriosa para la gloria del Señor. Y nosotros encontramos en la epístola del apóstol Pedro, dice la Biblia que Jesús llevó sobre él en el madero, en pocas palabras, que el Señor clavó en el madero nuestros pecados. Eso fue lo primero. Que Cristo clavó nuestros pecados y los llevó sobre él y los clavó en el madero. Amén, aleluya. Número uno es que el Señor triunfó en la cruz sobre el pecado. Amén. ¿Por qué era necesario que Cristo viniese? Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 3, verso 10 de Romanos, dice que nosotros íbamos de continuo hacia el mal. Y dice la Escritura que no había justo ni siquiera uno, no había quien hiciera el bien. Sin embargo, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, verso 1, dice de igual manera que nuestra condición era una condición de pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo que hoy nos señalan muchos de los pastores y predicadores es el pecado. Alguien me llamó y me aconsejó y me dijo, según él, entre comillas, consejo. Hermano, me dijo, ya no predique del pecado. Que no ve que las ofrendas van a menguar y también los diezmos. Y es cierto, cuando uno predica la verdad, no importa, nosotros vivimos por la fe. Amén. El hombre de Dios vive por la fe, no por lo que ve. Si al caso cae, gloria a Dios. Si no cae, nosotros seguimos haciendo la obra y tengo las manos buenas para seguir trabajando. Aleluya. Alábele si puede. Amén. Pero la palabra de Dios se debe de predicar sin quitarle y sin ponerle. Uno de los problemas más grandes, no solo en la humanidad, sino que dentro de las iglesias, es el pecado. Y el pecado hay que corregirlo. Porque como está escrito en Romanos capítulo número 6, versos 21, 22 y 23, la paga del pecado es la muerte. Amén.
Quiere decir que el problema más grande en la tierra, en la humanidad, es el pecado. No puede el hombre, mire hermano, no puede el hombre decir ser bendecido viviendo en pecado. Es un error grande. Que un pastor se pare en el púlpito y comienza a decirle al pueblo, no importa cómo usted ande, lo importante es que usted venga, diezme y ofrende a la iglesia. Momento. Es bien importante, es 100% importante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. Fuerte ese aplauso, fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Hombre! Y es bien importante señalar esta cuestión. Porque el problema más grande desde el principio es el pecado. Jesús le dijo a Adán, de toda esa fruta hermosa que ves ahí, de todo el huerto podéis comer, menos del fruto del árbol del bien o del mal. Era prohibido comer de ese fruto. Algunos predicadores dicen tamaña manzanona, por eso el hombre tiene una manzana aquí, dice, pero a mí no me salió. Porque no dice la Biblia que era manzana, dice que era un fruto. Y un fruto prohibido. Entonces el Señor le dice, de todo podéis comer menos de ese fruto. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no le interesa la felicidad de usted. Estaba Adán bien feliz con su esposita Eva. Hola mi amor, le decía en la mañana. Solo agarraban, ni les costaba hacer nada. Todo lo tenía en la boquita. Es como, ustedes conocen los pajaritos. Cuando están tiernitos, ¿han visto algún pájaro tiernito ustedes? Amén. Solo abren la trompita y así estaba Adán y Eva. Y así hay algunos hermanos que no les gusta trabajar también. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no voy a trabajar? Estoy esperando como el pajarito. Así va a quedar. Esperando como el pajarito. Dios siempre bendice a los que andan en movimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, pero así estaba Adán, ¿no? Estaba Adán y Eva, estaban bendecidos. Hablaban con Dios cara a cara, hermano. Llegaba Jehová y hablaba Adán con el Señor, hablaba Eva con el Señor, pero vino el diablo y que el Señor lo reprenda. Amén. Y cuando viene él, entonces encontramos que lo primero que hace es engañar, porque el diablo es el padre de toda mentira y que el Señor lo reprenda. Amén. Y todos los falsos profetas que tienen engañado al pueblo, también hijos del diablo son. Al pueblo no se le engaña, al pueblo se le predica la verdad. Amén. Y al que le gusta la verdad va a ser libre y el que no va a seguir esclavo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. No se equivoque. El pecado ha sido la destrucción. Cuando viene y engaña a Eva, viene también y peca Eva y peca Adán. ¿Y qué sucede? Sucede que Adán tenía una gran barrera. Y esa barrera era el pecado. Y esa barrera que Adán tenía lo separaba de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te separa de la bendición de Dios. El pecado te aleja de la presencia de Dios. El pecado destruye, el pecado destructor. Y entonces Adán, aparece el Señor Jehová y dice, Adán, guayu, ¿dónde estás? Aleluya. ¿Por qué no llamó a Eva si fue la primera que engañó el diablo? ¿Por qué no la llamó a Eva? ¿Por qué? Porque Adán era responsable como sacerdote de cuidar de su mujer. Amén. Descuidó a su mujer y la mujer por allá la agarró el diablo sola. El que está casado no descuide a su mujer. Amén. Y usted que está casada, hermana, no descuida a su marido. Y entonces le agarró el diablo y le cayó. Pero el Señor, ¿a quién llamó? A Adán, porque nosotros somos los responsables. Amén. Aleluya. Y entonces le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? Aquí escondido. No era como antes. Antes hablaba con él cara a cara. Adán, aquí estoy, Señor. Aleluya. Pero cuando hubo pecado, le llamó y estaba escondido.
pecado trae muerte. Amén. Entonces que dejen de estar hablando tanta vanidad y basura de los altares. Y hay que predicar que el pecado está matando, que el pecado está destruyendo, pero que hay alguien que puede perdonar, que hay alguien que puede dar vida y vida en abundancia. Y ese es Jesús el Señor, a su nombre. Gloria. Entonces Adán le dice: ay, mi Señor, fue la mujer que me diste. Hay muchos pícaros dentro de las iglesias. Diríamos de la palabra pícaro, no es una mala palabra, es como alguien que se la lleva de malandrín, pues. Así que es y no es, pues. Y entonces Adán dijo: es que el Señor fue la mujer que me diste. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no reconocen su pecado. Más bien dicen: el pastor es el culpable que yo me he caído de la iglesia. Sí, hay mucha gente que sí dice: es el pastor el culpable que yo me haya ido. Muchas veces sí, pues hay pastores que no hacen las cosas como Dios manda y la gente se va con mucha razón. Amén. Pero porque usted es torcido y ande mal y usted quiere echarle la culpa a los demás, eso no está bueno. Usted va a seguir igual, sin bendición y lejos de Dios. La Biblia dice que el que reconoce su pecado, en pocas palabras, el que lo confiesa y se aparta, este es el que va a alcanzar la misericordia de Dios. El que confiesa, el que reconoce, el que confiesa su pecado y se aparta de él, este alcanzará la gracia, la misericordia de Dios. Fuerte ese aplauso. Hoy el día de la santificación, hoy es el día de la consagración y la gloria de Dios descenderá y el Espíritu Santo llegará. Fuerte, a su nombre. Buena mujer, Señor. My wife, como dicen los gringos, mi esposa. Y Eva, y entonces Eva, fue la serpiente, Señor. Y la serpiente, ¿quién echó la culpa? Pues es el padre de toda mentira, Satanás, y que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Y qué pasó con Adán? Desde que pecó, le dijo el Señor: hoy sí vas a trabajar. Con el sudor de tu frente le vas a llevar comida a tu mujer y a tus hijos. Y a ti, Eva. Para cuando des a luz tus hijos, vas a sufrir dolores de parto. Terribles. ¿Cuántas de las que están aquí ya son mamás? No, pues como hoy les meten una gran agujota aquí en la espalda y ya ni sentí cuando nació el niño, hermano Walter. ¿Y cómo va a sentir si le metieron una gran agujota en la espalda? Pero las que no se ponen esa inyección saben que eso es doloroso, saben que eso es como momento de muerte. Pero hermano amado, eso es lo que hace el pecado. Pecado trae destrucción, pero bendita sea la gracia del Señor, que Cristo triunfó en la cruz del Calvario sobre el pecado, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de todo pecado. Fuerte ese aplauso. Aquí está Cristo que limpia, que renueva, que restaura, que da vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Y conmigo: Cristo triunfó en la cruz sobre pecado. Y entonces dice la palabra de Dios: y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados, y en nuestra incircuncisión de vuestra carne, y nos dio vida juntamente con Él. Él nos ha dado vida. ¿Cuántos reconocen que Cristo nos ha dado vida juntamente con Él? Porque Él no quedó en la tumba. Cristo está vivo. Él ha resucitado. Estamos adorando un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Él sigue perdonando. Él sigue restaurando. Él sigue salvando. Fuerte ese aplauso y diga: ¡gloria a Dios! ¡A su nombre! Y triunfó en la cruz. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Todo aquel que no ha reconocido al Señor como estábamos nosotros antes, ellos también están muertos en delitos y pecados. Pero el mensaje de esta tarde es que Cristo les puede perdonar todos sus pecados. Amén. Aleluya. Todos, pastores, todos. Pero no sabe, yo cinchoneaba a la mujer, la tromponeaba y todavía la tromponeo. ¿Cree que el Señor me puede perdonar?
se arrepiente y no lo vuelve a hacer, sí. El problema es que como hay muchos que vienen al altar llorando, ya cuando la mujer los ha dejado, perdóname, Señor, Dios mío, ya viene demasiado tarde. Pero si viene a los pies de Cristo y hay un cambio en su vida, Dios va a restaurar estas familias, Dios va a restaurar esas vidas. Nunca es tarde, mientras hay vida y esperanza. Aquí está el Cristo resucitado. Él es la vida y nos dará vida juntamente con Él. Ahora, el mensaje es que tus pecados pueden ser rojos, negros, pueden ser pecados grandes, pero Él es justo y fiel, según está escrito en primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El que confesare sus pecados, Él es justo y fiel para perdonar todos sus pecados. Él es justo y fiel para perdonar todos sus pecados. Amigo, Cristo es el único que puede limpiar tus pecados, el único que puede perdonar tus pecados. Fuerte este aplauso y da gracias, Cristo, porque clavaste mis pecados en la cruz del Calvario. ¡A tu nombre! Ahora somos libres. ¿Sabe quién éramos nosotros? Según Juan capítulo 8, verso 1. Éramos esclavos del pecado. Que éramos esclavos. Ahora no somos esclavos del pecado. Les voy a hacer una preguntita sencillita. ¿Alguna vez ha pecado usted ya estando en Cristo? Aunque ponga esa carita así de tantito, no le creo que no le haya fallado al Señor. Le voy a volver a preguntar a ver si hay sinceros todavía dentro de las iglesias. ¿Alguna vez le ha fallado al Señor usted? Ay, hay un barrio de aménes. ¿Y cómo se siente usted cuando peca? Me voy a quitar el monitor. ¿Cómo se siente? Mal, triste. Miserable. Sin ganas de vivir. Sin ganas de cantar. Sin ganas de orar. Sin ganas de leer la Biblia. Pero yo le tengo una buena noticia también a aquellos que están dentro de la iglesia y se han pecado y han cometido pecado. El Señor dijo en primera de Juan capítulo número 2 verso 1: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si habéis cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo, aquel que perdona, aquel que limpia, aquel que renueva, aquel que relevanta. Fuerte ese aplauso y diga gloria a Dios de la alturas. ¡A su nombre! Entonces, la cosa es que si hay algún pecador aquí, hay alguien que puede perdonar tus pecados y puede limpiar todos tus pecados. ¿A través de qué? A través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hay una alabanza que dice: sangre que me da la paz. Para cantar no la hago, pero por ahí va. Sangre que me purifica, sangre que me redime, sangre preciosa, la sangre de Jesús. Aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Cristo redime, la sangre de Cristo rescata. Fuerte este aplauso. Ahora recibe la paz del Señor. Entonces hay una oportunidad. ¿Sí o no? Sí. Ay, pastor, pero es que yo soy cristiano y me siento un poco muerto. Pues vuelva a la vida. Pero es que mire, el diablo me ha revolcado. No, usted se revolcó con el diablo. Pero es que mire, fue la mujer que me tiraban los perros. Pero se hubiera corrido para que por lo menos, aunque sean las uñas, le comiera nomás. Pero era ese hombre que no me dejaba en paz. Era un animal detrás de mí. Pues hay que huir, aleluya, hay que huir del pecado, porque el pecado mata, el pecado destruye, pero aquel que huye del pecado recibirá la bendición de Dios, será próspero,
acta de los decretos que nos declaraba culpables. Pues es lo que dice la Biblia aquí, mire hermano. Anulando el acta de los decretos, verso 14, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, cuando usted nació, fueron a la alcaldía su mamá o su papá. ¿Y qué es alcaldía, hermano? Alcaldía es un lugar donde te van a sentar, no a sentar en la alcaldía, sino a presentarte y que naciste en tal día y te dan un papel. Ese registro o es papel del acta. En esa acta, Eva, en esa acta dice Julano de tal, hijo de Julano, hijo de Sutana. Es de ojos azules. Ahí no se puede que todos somos de ojos azules. Ojos negritos, pues, ojos café. Nació en tal lugar, Cesori, departamento de San Miguel, en un cantón que se llamaba, o que se llama, La Majada, Las Mesas. Nació tal día, y tal día. Ahí están todos los datos de aquella persona que fueron a sentar en aquel lugar. Y entonces se lleva el acta. Y donde quiera que vaya, lleva su identificación para saber quién es, dónde nació y quiénes son sus papás. Pues, espiritualmente hablando, nosotros teníamos un acta también, que decía Julano de tal, Walter Contreras, en el pasado, claro. Jesús Walter Contreras, que me atravesaron el nombre porque era Walter de Jesús Contreras. Pero Walter Jesús Contreras, este Walter Jesús Contreras es hijo del diablo. Ya les dije, era. ¿Por qué era hijo del diablo? Porque la Biblia dice, allá el apóstol Juan, dice que todo el que hace pecado, hijo del diablo es. Amén. Y como yo no era cualquier figurita, era un puro hijo del diablo. De verdad. Y aunque usted diga, ¿será que ese varón era? Éramos. En el acta decía, hijo del diablo, reo del pecado, esclavo del pecado, su final es el infierno. Pero un día, llevando esa acta de acusación, la cual me dirigía al infierno, me humillé. Y le dije, Jesús, ya no quiero ser más un pandillero, ya no quiero ser más un drogadicto, ya no quiero ser más un esclavo del diablo, ya no quiero ser más un hijo de Satanás. Puedes tener misericordia de mí y borrar los decretos que están en el acta de la muerte y me puedes dar un acta de la vida. Porque ya no quiero ser este hombre infeliz. Y me humillé y le dije, perdona mis pecados, porque ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma y me quebranta los huesos. Y comencé a sentir las caricias de Dios. Y comencé a sentir que los demonios salían de mi vida. Y comencé a levantar mis manos y mi cuerpo comenzó a temblar. Y aquella acta que decía condenado a muerte, reo del infierno, reo del pecado, comenzó a ponerse Walter Contreras, hijo del Dios viviente, perdonado por Cristo. Aleluya, ahora le espera la vida eterna y la salvación. Eso es lo que Cristo hace. Cristo renueva, Cristo cambia. Ahora puedes irte siendo un hijo de Dios. A su nombre. Hay poder de Dios. Antes éramos esclavos del diablo. Ahora podemos
decir libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Miren, hermano, el Señor anuló el acta, aleluya, de los decretos que nos declaraban culpables. Ahora somos inocentes en Cristo. ¿Saben por qué somos inocentes? Porque Cristo llevó nuestros pecados sobre él en el madero y los clavó en la cruz del Calvario, siendo él inocente. Aleluya, él llevó mi culpabilidad y la clavó en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo, gracias, Hijo eterno de Dios, porque nos ha dado libertad. Ahora somos libres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy te puedes ir con este gozo. Amén. Hoy te puedes ir libre, aleluya. Número uno, para que vaya quedando claro el mensaje. Número uno, Cristo, dice la Biblia, que estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, dice que Él nos perdonó y nos limpió de todo pecado. Y dice que nos ha dado vida juntamente con Él. Y todos estos pecados los clavó Él en la cruz del Calvario. Nos ha dado la bendición del perdón. Aleluya. Aleluya. Hubo un varón que me vio y me dijo: veo que ahora eres una nueva persona. Gloria a Dios. Antes eras una bestia, me dijo. Y antes eras fulano de tal. Pero le digo yo, las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Si de modo que alguno esté en Cristo, es nueva criatura, y las cosas viejas quedaron sepultadas y en Cristo todas son hechas nuevas. Pero aquí puede alguien malinterpretar. Sinceramente, uno tiene lucha todos los días. Hubo una mujer que fue de aquí de esta congregación, me dijo este versículo de Romanos, capítulo número, quiero ver, Romanos 8, creo que 36, es donde dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. 8:28 por ahí. Y también me citó el versículo este de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y estoy orando para que le vengan cosas nuevas, me dijo. Eso dije yo. Para que todas las cosas a su alrededor sean nuevas. De lo que la Biblia habla son cosas nuevas, pero en lo espiritual, un corazón nuevo. Amén. El corazón de carne fue arrancado y hoy el corazón de piedra fue arrancado y hoy es un corazón de carne. La mente perversa fue arrancada y hoy nos puso el Señor la mente de Cristo. A su nombre. Ella me dice: estoy orando para que todo se lo ponga nuevo el Señor. Quizás una mujer nueva, ¿no? Ya tengo 14 años casado y estoy muy feliz y estoy enamorado de mi esposa y estoy muy contento porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Las nuevas cosas son espirituales, las nuevas cosas es la santidad, las nuevas cosas es la pureza. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Ahora, en su acta dice hija, heredera, princesa, reyes, sacerdotes de Dios. Amén. En la nueva acta, pueblo suyo, linaje suyo, herederos de la nueva Jerusalén. Amén. Donde sus calles son de oro y el mar de cristal. Aleluya. Ahora el Señor nos ha dado un acta y un boleto para ir a esa gran ciudad, la nueva Jerusalén, por cuanto nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos perdonó y cambió el acta y ahora dice: hechos hijos de Dios. ¡A su nombre! Y en último lugar dice que triunfó sobre el diablo, los demonios. Amén. Y los exhibió, los avergonzó públicamente. Aleluya. Llevaban a Jesús, a mi lindo Mesías, al eterno Hijo de Dios, al mismo Dios. Lo llevaban
al lugar del Gólgota y lo iban azotando, fla, 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 y llevaba la cruz donde iba a clavar mis pecados y donde iba a clavar las acusaciones en el acta que tenía y donde iba a triunfar sobre los demonios. La llevaba él en el lomo. Se cayó una vez, herido él y angustiado, no decía nada, no abrió su boca. Como cordero lo llevaban al matadero y no decía nada. Se volvía a levantar, lo azotaban, iba todo desgarrado de su piel, de sus huesos, pero volvía a caer y volvía a levantarse. Por tercera vez vuelve a caer y se vuelve a levantar, porque él vio la condición de muerte en la que nosotros estábamos. Por eso se iba levantando, porque él vio que estábamos nosotros en un hoyo sin salida, y él rescató nuestra vida del hoyo y nos ha coronado de favores y misericordia, nos ha enriquecido. Fuerte ese aplauso y diga gloria a su nombre. Y dice la Biblia que llegó hasta el Gólgota. Allá lo clavaron. Y cuando estaba a punto de morir, hablaba a su padre. Y a punto de morir dijo: Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. Al borde de la muerte muere Jesús, no porque se la hayan quitado, sino porque él entregó su vida, porque él es la vida. Amén. Y cuando él muere, los demonios y el mismo diablo celebraban la muerte de Cristo y decían: el Cristo ha muerto, ya no hay esperanza para la humanidad. Pero lo que los demonios no sabían es que lo iban a bajar de aquella cruz muerto y que lo iban a sepultar. Y pasó el primer día y celebraban los demonios y el mismo diablo. Pasó el segundo día y seguían celebrando. El primer día de la semana llega María Magdalena, y cuando llega ve la tumba vacía y dijo: ¿qué pasó? Se han robado el cuerpo de Jesús. Y estaba triste, pero de repente en el capítulo 20 del Evangelio de Juan le aparece el maestro resucitado y le dice: María. Y ella pensaba que era el que guardaba las tumbas, el que cuidaba en aquel lugar. Pero le vuelve a hablar: María, le dijo el Señor, y lo voltea a ver y le dice: Rabí, has resucitado de los muertos. Públicamente los exhibió, y el diablo y sus demonios quedaron burlados, porque Cristo ha resucitado, Cristo vive, Cristo está vivo, Él sigue salvando, Él sigue perdonando, Él sigue dando vida, y vida en abundancia. ¡A tu nombre! Satanás y los demonios, Cristo triunfó en la cruz. En la cruz del Calvario. Ahí clavó mis pecados, mi Jesús. Y ahora soy libre, porque Él venció al diablo y a su demonio. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Levante su mano y diga: gloria a Cristo. A su nombre. ¿Cuántos se quieren ir ya? ¿Se quieren ir ya? ¿Sobre qué triunfó Jesús? Mire, yo le voy a decir por qué Jesús triunfó sobre el pecado. Mire, yo no podía vivir sin la cocaína. Lo primero que buscaba en el desayuno era una botella que dejaba abajo ahí del petate. Y le hacía así, rascaba, y a veces ya no tenía nada y parecía yo gato temblecoso así. Y yo iba al brujo para que me ayudara, y el brujo más loco me volvía. Me decía el brujo: ponerte jabón, echarte jabón, y estate una hora untado con espuma y vas a cambiar, y peor seguía el hombre. Pero un día, lo que el brujo lo hizo en 8 años, Cristo lo hizo en un segundo. Aquel hombre endemoniado, Cristo lo cambió, lo transformó, y hace 20 años que no necesito droga ni alcohol. Soy libre, Cristo perdona, Cristo restaura, Él da vida, y vida en abundancia. Número
número 1 es que Él venció y clavó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Número 2, ahora hechos hijos de Dios. Por cuanto creíste en Cristo. Juan capítulo 1 verso 12. Y los que le recibieron y creyeron en Él fueron hechos hijos de Dios. Desde que lo recibió a Jesús, desde que creyó en Jesús, pasa a ser hijo de quién, hijo de quién, hija de quién. ¿De quién somos hijos hoy? Del Dios viviente, de Jesús, el Dios que viene por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gracias! Número 2, ahora, hija, hijo, heredera, coheredera, reina, sacerdote, lucha. ¿Sí o no? Y número 3, Cristo venció al diablo y a sus demonios y nos ha dado a nosotros el triunfo. ¿Cómo se llamaba el tema? Cristo triunfó sobre el pecado. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba el tema todos juntos? Una vez más, ¿cómo se llamaba el tema? El triunfo de Cristo. ¿Sobre qué triunfó el Señor? No, sobre mis pecados, diga. Sobre el pecado no, entonces usted no es libre, pues. ¿Sobre qué triunfó Cristo? Sobre mis pecados. Ya se oye más bonito. ¿Y sobre qué triunfó el Señor? Sobre el pecado, pero sobre también el acta que nos declaraba culpables y ahora dice inocente en Cristo, a su nombre. ¿Y sobre qué más triunfó Cristo? Hasta le da miedo hablar del diablo, ¿va? Como a veces lo anda todo jineteando ahí. Hoy vas al culto, mañana hoy que el Señor reprenda, Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, porque somos libres, porque somos herederos, porque en el nombre de Cristo estaremos fuera. A su nombre. Ahora, si usted ha pecado, abogado tiene. Dice el capítulo número 28, 13, sin duda equivocarme. O 13:28 del proverbio. 28:3. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa, es que es necesario confesar el pecado. Ay, pastor, Dios, le estoy echando los cuernos a mi marido. Espérese, que le va a caer un garrotazo, bandida. Espérese. Pero mire, hermano, yo le estoy poniendo los cuernos a mi mujer. Espérese, bandido, le va a caer el leñazo de arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, hermano, yo soy tan inteligente que nadie me ha descubierto. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Vivirán de gracia, vivirán tristeza. Mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará la misericordia de Dios, alcanzará el perdón. Si alguien ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre que perdona, que renueva, pero es necesario apartarse del pecado. Póngase de pie.